Y para comenzar el primer sábado del año, feliz año nuevo para todos. Vamos a empezar el año con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor con lo que se puede comenzar este año 2025. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque nos ha mantenido hasta aquí. Al abrir tu santa palabra y entrar al mensaje que tú tienes para nosotros, pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, que nos ayude a entender, denos sabiduría, oh Padre, para entender tus palabras y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Revirtiendo el peor mal. Y quisiera comenzar en el libro de Lucas, capítulo 19. ¿Dónde vamos? Lucas, capítulo 19 y versículo 41 y el 42. Amén. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca, ¿de dónde? De la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y vemos que llega cerca de la ciudad. ¿Cuál ciudad está hablando aquí? Jerusalén. Y lloró sobre una persona, por la ciudad entera. Y en la Biblia vemos que Jesús llora ¿cuántas veces? 2 veces. La otra vez fue por Lázaro, por una persona, y aquí por una ciudad entera. O sea que las ciudades tienen un significativo importante, ¿sí o no? Porque hoy en día la mayoría de personas viven en una ciudad, ¿sí o no? Actualmente, hoy en día, hoy de todas las personas que están en la tierra, más de 50% de toda la humanidad vive en una ciudad. ¿Cuántos sabían eso? O sea que de 2 personas de toda la humanidad, una está en una ciudad y el otro fuera de una ciudad. Así es que estamos hoy. Pero ustedes, creo que como adventistas, saben la luz que ha sido dada en cuanto a las ciudades. ¿Cuántos saben lo que dice Elena White en cuanto de las ciudades? Y un mensaje que lleva en eso. Quiero leerles una cita donde ella dice: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente que a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan, ¿qué cosa? Innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder, ¿qué cosa? Sus almas. Entonces el llamado que ella se está haciendo es que la gente salga de las ciudades, pero los que estén en las ciudades, o sea, el peligro de las ciudades están en ¿qué? En los que están, ¿qué cosa? Innecesariamente, que quiere decir que sin necesidad estar en una ciudad. Pero entonces, ¿cuál es el peligro de estar en una ciudad? Les voy a leer algunos puntos. Las ciudades son centros de corrupción moral, excitación artificial y estrés. El ruido perjudica el bienestar, influencias dañinas para los jóvenes, riesgos para la salud en congestionamiento, juicios y desastres esperan, promueve el materialismo y el pecado, debilita a la familia y el carácter, distrae el crecimiento espiritual, mayor delincuencia y tentación, focos de idolatría y rebelión, y la vida rural en general es más sana. ¿Para cuántos es esto una sorpresa?
Nadie, ¿verdad? Esto no es algo nuevo que le estoy enseñando. Sabemos que estar en una ciudad, vivir en una ciudad, especialmente con pequeñitos, es un peligro. Pero entonces, sabiendo esto, ¿por qué estamos aquí? Porque hay ¿qué cosa? ¿Una qué? Una necesidad. Porque si no hubiera necesidad, ¿por qué estuviéramos aquí? Con el tanto peligro que nosotros muy bien sabemos que hay en una ciudad, la única razón que estaremos aquí sin correr el peligro de perder nuestras almas es porque Dios nos tiene aquí. Amén. Es porque hay una necesidad, un llamado que estemos en este lugar. Y dice otra cita que no hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para cuando Jesús estaba aquí. Para este tiempo, dice, cuando se trabajan, presta atención, cuando se trabajen las ciudades como Dios lo desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. ¿Cuántos quieren ver este movimiento? Amén. Cuando se trabajan las ciudades como Dios quiera, veremos algo, un movimiento con poder, el cual nunca se ha visto en la tierra. ¿Esta es una necesidad de nosotros de estar aquí? ¿Sí o no? Sí. Podemos decir nosotros que yo estoy aquí en esta ciudad porque hay una necesidad de predicar el evangelio y decirle a la gente que Cristo viene. Ser un Jonás en el 2025 para la ciudad, ¿sí o no? Para que podamos llevar el evangelio a todo el mundo. Y es interesante que nosotros estamos, no sé cuántos lo saben, pero estamos en la ciudad más poblada de los Estados Unidos. ¿Cuántos sabían eso? Que Nueva York es la ciudad con más personas que toda otra ciudad en este país. Y aquí hay aproximadamente 8.4 millones de personas en ese poquito azul que ven ahí. No sé si lo pueden ver, el azulito. Ahí estamos nosotros, tú y yo. Y la misma cantidad de personas que hay ahí, hay en esa área roja. Ahí sí lo pueden ver el rojo, ¿verdad? Claramente. Ahí también hay 8.4 millones de personas. O sea que esta es una ciudad cualquiera. No, mis hermanos, es una ciudad del cual Dios tiene un llamado especial. Es la ciudad, como mencioné, más poblada con 8 millones de personas, y en la área metro hay ya 23 millones de personas, que ya incluye la área que está rodeando la ciudad de Nueva York. Es también la ciudad que tiene los más millonarios en el país. ¿Sabían eso? Pero también la ciudad que tiene los más homeless. Ustedes ya lo saben. ¿Verdad? También es la ciudad que es más diversa en lenguajes, que tiene más de 200 lenguajes en una ciudad solamente. O sea, y no es que una ciudad grande, estamos en ese pequeñito lugar y todavía tenemos todas estas cosas, que incluso la ciudad que es segunda más poblada, ¿quién sabe cuál es? Los Ángeles. Y Nueva York tiene 2 veces más personas que Los Ángeles. O sea, el primero tiene 2 veces más que el segundo. Para que ustedes vean qué increíble es esto. Y Elena habla más de aunque tiene un mensaje de sí salen de las ciudades, sabemos que si estamos aquí es porque Dios nos tiene con un propósito. Y hay una obra especial, como digo, la obra esencial de este tiempo es la ciudad. Y tiene sentido porque la mayoría de personas están ¿dónde? En las ciudades. Y dice, el Señor me ha mostrado que hay que hacer, ¿en dónde? En las ciudades una obra en la que apenas se ha incursionado.
este tema del trabajo en las ciudades debe llegar a ser una cuestión de vida para nosotros. O sea que hay, ¿cuántas obras? Una obra que debe ser hecha en las ciudades. Y dice otra cita, muchos de nuestros hermanos deben ser condenados a la vista de Dios porque no han hecho precisamente la obra que Dios quería que hicieran. Y yo leo una cita como esta y simplemente me quedo con una pregunta. Y es, ¿cuál obra? ¿Verdad? Porque dice la obra y también mencionó una obra. Pero ¿cuál es la obra el cual debemos hacer en las ciudades? Mira lo que dice aquí. La apatía moral que prevalece en las iglesias de hoy corregirá en gran medida si considerarán que están al servicio de Dios para hacer las mismas obras que Cristo realizó cuando estuvo en la tierra e iba haciendo bien. Esta obra es que la obra que las iglesias no han realizado y no pueden prosperar. ¿No pueden qué? Prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar este año? ¿Cuántos quieren tener feliz Navidad, próspero año y felicidad? O sea que las iglesias no pueden prosperar sino hasta que se hayan apoderado de esta obra en las ciudades, en los caminos y en los vallados. ¿Y dónde estamos nosotros de esos tres? En la ciudad. Pero entonces todavía me quedo con una pregunta, porque ella dice que las mismas obras que Cristo realizó es la obra que debe ser la iglesia. Esta es la obra que las iglesias no han realizado. Entonces la pregunta que sigue, si es las obras de Cristo, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Qué fue? ¿Cuál era la obra de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Y vamos a ver lo que dice la lectura bíblica en Mateo capítulo 9, versículo 35. Creo que ahí nos resume cuál fue el ministerio y el trabajo de Cristo. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 9, 35 dice, ¿recorría quién? Jesús todas, no algunas, todas las ciudades y aldeas, ¿qué cosa? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Dice el texto que Jesús enseñó o predicó o sanó. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Y ¿es una diferencia eso, sí o no? Si fuera o, ¿qué significaría? Que Jesús pudiera elegir uno o el otro. Pero ¿qué dice? Y, o sea que el ministerio, las obras de Jesús fueron enseñar y predicar y sanar. ¿Ven eso? Y es interesante que cuando Jesús hizo estas obras fueron juntamente. Y aquí hay una cita que dice, Cristo ya no está personalmente en la tierra para ir por nuestras ciudades y aldeas con el fin de sanar a los enfermos, pero nos ha encomendado que, ¿qué cosa? Continuemos la obra que médica misionera que Él empezó. O sea que la función de la iglesia, una de las funciones es continuar, no empezar, porque no es la obra de nosotros, es nuestra obra, es continuar lo que ya Cristo ¿qué? Empezó. Él lo empezó y lo continúa por medio de nosotros. ¿Y qué es esta obra médica misionera? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Es mezclar la salud, la sanación, ¿con qué? Con el evangelio. Y esto es algo bíblico. Si miremos a Mateo capítulo 9, versículo 22,
Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Y la mujer fue ¿qué cosa? Salva desde aquella hora. Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha ¿qué? Sanado. Enseguida recobró la vista y le seguía por el camino. Interesante que después de ser sanado, no se va para otro lugar, sino ¿qué cosa? ¿Qué hace? Sigue a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Lucas 17:19. Y le dijo, levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha ¿qué? Sanado. Y por último, Efesios 2:8, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de ¿qué? La fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Noten que hay varias palabras, bueno, hay dos palabras que se usan en estos textos, y es la palabra salvado o salva, ¿y cuál otra? Sanado. Y algo interesante de estos versículos es que estas palabras en Mateo, Marcos, Lucas y Efesios, salvado, salva, sanado y salvos, son las mismas palabras en griego. La misma palabra sozo en griego se traduce como salvado y ¿qué? Sanado. O sea que lo que vemos solamente en la Biblia es que la sanación está conectada con ¿qué? Con la salvación. O sea que la salvación que Cristo nos vino a dar es solamente espiritual. ¿Sí o no? No, es una restauración física, mental, de todo sentido de la palabra. Cristo vino a salvarnos a nosotros. Por eso quiere que vino a darnos una vida, no vida cualquiera, sino vida en ¿qué? En abundancia. Entonces, esta obra de mezclar el evangelio con la salud, es interesante lo que Elena White dice de eso. Mira lo que dice esta carta, o esta cita de una carta. Dice, la mejor obra, ¿cuál obra? La mejor obra que podéis hacer es iniciar obra misionera médica, ¿en dónde? En Nueva York. ¿Cuántos están en Nueva York ahora? Los que no levantan la mano están en otro lugar, no sé. O sea, pero ustedes ven lo que dice esa cita. No la obra que sería buena hacerla, o que la iglesia que está motivado a hacerla, o si tú quieres hacerlo, sino que la mejor. ¿Qué quiere decir mejor? ¿Qué quiere decir? ¿Más que? Mayor indicada. O sea que no hay otra obra mejor que esta. No es lo que quiere decir. Pero esto es algo que está basado en la Biblia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque fueron las mismas obras que ¿quién hizo? Que Jesús hizo. No, esto no es algo sorpresa. Y un cristiano se supone que lo que va a seguir es ¿quién? Es Cristo. Un cristiano lo que va a hacer es hacer las obras que hizo ¿quién? Cristo. Amén. Y Él es nuestro ejemplo, como dice esta cita. Nuestro ejemplo es ¿quién? Jesucristo, el gran médico misionero. Él sanaba a los enfermos y predicaba el evangelio. En su obra, la curación y la enseñanza se unían ¿qué? Estrechamente. Estas dos cosas no deben ser separadas hoy. ¿Deben ser separadas? No, porque como vimos en Mateo 9, no dice Jesús predicó o enseñó, o que enseñó o sanó. Dice que predicó y sanó, y primero dice y enseñó. Pero entonces ella dice que no deben ser separadas hoy, y tiene sentido, porque fue lo que hizo Jesús. Y mira lo que dice esta cita, donde viene el título de este tema.
Dice, deseo deciros que cuando los ministros del Evangelio y los obreros médicos misioneros no están unidos, ¿no están qué? Unidos, se coloca sobre nuestras iglesias, ¿qué cosa? El peor mal que se pueda concebir. O sea, sabemos que si hay la mejor obra, que es la obra médica misionera, no hay otra obra por encima de esa. Y si el peor mal que puede caer sobre una iglesia es separar lo que hizo Cristo, significa que no hay nada no hay nada peor. El peor mal, y esto es interesante, que no hay nada peor que una iglesia o sea, que no estén unidos los ministros del evangelio y los obreros médicos misioneros, o en otras palabras, el evangelio y la salud, cuando no se une, está sobre la iglesia el peor mal. Y esto es algo basado en la Biblia, ¿sí o no? Mira lo que dice aquí: si nuestros médicos y nuestros ministros pueden trabajar ¿qué? Juntos en la presentación de la verdad a la gente, se puede alcanzar la misma cantidad de personas, más personas de las que podría influenciar el ministro si trabajara solo. Y podemos ver esto en la Biblia. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 y el versículo 6, también lo tengo aquí. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Y qué era Lucas? Era un médico. Se llama el médico amado, Lucas, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice el texto. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué era Pablo? Un ministro, ¿sí o no? Una visión de noche, sigue diciendo, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Ahora, no está tan obvio en este texto, pero aquí se encuentra la obra médica misionera siendo hecha. Porque si ustedes se fijan en el versículo 6, 7 y 8, ¿quién escribió este libro? Lucas, y él está escribiendo. Cuando él está hablando ¿de quién? ¿De quién está hablando? ¿De qué persona? De Pablo, ¿verdad? Dice que les fue prohibido. ¿Qué es eso? Tercera persona, ¿verdad? Hablando de ellos, ¿sí o no? Dice, llegaron a Misia, intentaron ir, versículo 8, descendieron a Troas. Pero en el versículo 10, ¿qué dice aquí? Procura ¿qué? Mos. ¿Qué pasó ahí? No, ellos es aquí. Aquí procuramos, Dios nos llamaba, les anunciésemos. ¿Qué pasó? O sea, escribió esto Lucas, ¿verdad? Lucas dijo que ellos descendieron. Y aquí dice que procuramos. O sea, que Lucas antes estaba, ¿sí o no? No estaba. Ellos descendieron. Pero ahora, ¿qué pasa? Lucas se entra. Lucas está con ellos, ¿sí o no? ¿Lo pueden ver? Se cambia. Ahora Lucas se une específicamente ¿con qué persona? Con Pablo. O sea que un médico se puso a trabajar con un ministro, con un predicador, con alguien que era evangelista, se podría decir. Y no tengo la cita aquí, pero
Elena White describe que el apóstol Pablo vio la pericia de Lucas y el conocimiento que Lucas tenía de ser médico, y vio que Dios tenía para ellos una obra especial que hacer. Y la cita que leímos antes, que cuando un ministro trabaja con un médico, alcanza más personas que un ministro solo, se vio en ese pasaje, cuando trabajó Lucas con Pablo. Mira lo que dice aquí: la obra misionera médica debe ser parte de la obra de ¿cuántas iglesias? Toda iglesia en nuestro país, perdón. ¿Es algo sorprendente esto? Porque toda iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Somos cristianos nosotros, los adventistas? ¿O no somos cristianos? Pero como que algunos me respondieron solamente. ¿Cuántos son cristianos aquí? Ok, así me gusta. Y los cristianos siguen ¿a qué? A Cristo. Eso no se hace pregunta. Pero a veces el argumento más grande en contra del cristianismo son ¿quiénes? Los mismos cristianos. ¿Sí o no? Son los mismos cristianos. Los cristianos que no siguen a Cristo son el argumento más grande contra el cristianismo. Porque lo que le enseñan a la persona es que los cristianos que no siguen a Cristo, que siguen sus propios deseos y lo que ellos quieran, y su propio plan y la carne, ¿verdad? Estoy hablando de la carne en contra del espíritu, no me confunden. Esa otra cita. Hemos llegado a un tiempo en el cual el Departamento de Salud, los ancianos solamente, se me están durmiendo, dice los ancianos solamente, los que les gustan la salud, los que están interesados, los que quieren, los que tienen el deseo, los que están preparados. Cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Qué cita tan extrema, ¿no? Tan grande, ¿verdad? Pero es sorpresa esto. Dice, el mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es, ¿qué cosa? Una revelación de Cristo. Amén. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Lo que el mundo necesita es ¿quién? Es Cristo. Es lo que necesita el mundo, ¿sí o no? El evangelio, las buenas nuevas de que Cristo es nuestra salvación. ¿Y cómo revelaremos a Cristo? Es la pregunta que hace. No conozco un método mejor que emplear ¿qué? La obra médica misionera en conexión con el ministerio. O sea que no hay forma, no conoce, dice, un método mejor para revelar a Cristo que hacer lo que hizo Cristo. ¿Sí o no? Como estábamos hablando en la escuela sabática, es el amor de Cristo lo que necesita el mundo, ¿sí o no? Y el amor se muestra a las personas diciendo Dios te ama. Hay muchas personas que tú te vas en el subway, le digo a una persona cualquiera Dios te ama, ¿qué te van a hacer? Para muchas no le van a tener nada de impacto. ¿Por qué? No les importan. Ellos saben qué significa decir Dios te ama. O sea, que ellos saben cuál es el amor de Dios con tus palabras. No. Ahora, si tú en vez de decir Dios te ama, les revela Dios te ama, ¿qué va a hacer eso?
un impacto, van a poder ver. No solamente Dios, ¿qué significa eso? Ellos pueden tener tantas preguntas, amor de Dios, Cristo, ¿qué es eso? Pero que ellos vean y puedan sentir que, wow, esta persona hizo esto por mí. Eso es algo muy diferente que simplemente decir Dios te ama. ¿Sí o no? El mundo no necesita que se le diga que Dios es amor, sino que se le demuestre que Dios es amor. Eso fue lo que vino y hizo Cristo Jesús en la tierra. Él vino a demostrar qué cosa, que de tal manera amó que Dios al mundo. Cristo vino a demostrar eso, a ser la encarnación del amor de Dios hacia la humanidad. Pero hay un problema que cuando se trata de el evangelismo y hacer la obra misionera, la obra médica misionera, y quiero que leen conmigo lo que dice aquí. Hay muchos que profesan, ¿qué cosa? Profesan el nombre de Cristo, cuyos corazones no se empeñan en ¿qué? Su servicio. Sencillamente hacen profesión de piedad, pero por este mismo hecho han ampliado su condenación y han llegado a ser agentes para Dios. No, agentes satánicos más engañosos y que alcanzan más éxito en ganar almas para Dios. En la ruina de las almas. ¿Entienden lo que dice? Que los que profesan el nombre de Cristo, pero no se empeñen en su servicio, no viven una vida verdaderamente cristiana, en vez de ganar almas para Dios, están ganando almas ¿para quién? Para Satanás. ¿Sí o no? Los cristianos son el argumento más grande en contra del cristianismo. Y esos cristianos están trabajando para el enemigo. Aunque no lo sepan, aunque no lo crean, los que no siguen la vida de Cristo Jesús están trabajando para el enemigo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que un cristiano que dice ser cristiano esté haciendo obra misionera para el enemigo. Terrible. Y es interesante que también dice que amplía su condenación. O sea, cuando uno profesa, dice que soy cristiano y no tiene de verdad una relación con Cristo Jesús, ¿sí o no? Esas personas amplían su condenación, porque fuera mejor que nunca diría que era cristiano, que decir que eres cristiano y no ser cristiano, ¿sí o no? Porque ahora es más grande, ahora estás en la iglesia, ahora tienes la verdad en tus manos, pero ¿qué pasa? No lo practica. Todos los que reciben el mensaje del evangelio en su corazón anhelarán que proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el llamado de Dios para su pueblo es que no haga tanto profesión y en vez que expresión, ir de profesión a expresión, profesar cristianismo. Y no estoy diciendo que es malo decir que soy cristiano. Tenemos que decir que somos cristianos, ¿sí o no? Porque es lo que somos. Pero es vivir la vida de un cristiano. Es seguir a Cristo Jesús, no solamente con palabras, sino con toda la vida. Con hechos, así es. Todo cristiano, dice, tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de que apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevarán fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Cuántos quieren ver eso?
Amén. O sea que es interesante que todo cristiano, dice algunos cristianos, todo cristiano tiene la oportunidad no solamente decir que yo espero que viene Cristo un día muy pronto, sino hacer qué cosa, apresurar esa venida. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Decir que yo espero que Cristo venga pronto un día, y sí debemos decir eso, ¿sí o no? Hay un texto en la Biblia que dice esperando la venida de Jesús. Pero tenemos el privilegio de no solamente decir Cristo viene pronto, sino actualmente apresurar esa venida. ¿Y cómo la apresuramos? Predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con las personas para que pueda venir el fin. ¿No es lo que dice Mateo 24, 14, que será predicado el Evangelio en todas las naciones y entonces vendrá en fin? Entonces, para que el fin llegue, ¿qué hay que pasar? Predicar el Evangelio. Y el privilegio de nosotros es no solamente esperar, sino apresurar. Mira esta otra cita. Todo lo que reciben, ¿en qué? En verdad. O sea que uno puede recibir no en verdad. ¿Verdad? ¿Qué? A media, recibir a media a Cristo. Todo lo que reciben en verdad a Cristo por la fe, ¿qué cosa? Trabajarán. Sienten una gran preocupación por las almas. Esta es una cita increíble porque dice: los que reciben en verdad a Cristo trabajarán. No dice que se van a preparar, van a hacer planes para el otro año, van a tener un deseo. Sí, tienen un deseo, pero no es una cuestión. ¿Es una cuestión, sí o no? Tiene que ver un argumento, un convencer al cristiano. Hay que rogarlo en la iglesia para que salgan a hacer la obra. Al verdadero cristiano que recibe a Cristo por la fe, ¿qué? Trabajará. Así de simple. No hay que rogarle, no hay que, o sea, no hay que ver tanto lío solamente para seguir a Cristo. Va a ser automático, es una reacción que solamente el Espíritu de Dios lo puede dar. Entonces, la pregunta que en cuanto a la obra misionera o el evangelismo en la iglesia no es por qué los hermanos no tienen un deseo, o por qué no está motivado la iglesia, o por qué no estamos haciendo qué sé yo qué. Es si tenemos a Cristo de verdad. Porque si tenemos a Cristo, ¿qué va a pasar? Van a trabajar. Entonces el problema, porque vemos el no estar motivado como el problema, pero el problema de verdad al fondo es que Cristo no está en el corazón. Ay, ay, ay. Mira, esta cita es absolutamente poderosa. Dice: más fácil es impedir que las aguas del Niágara se desempeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo que lo confiese. Pregunta: ¿cuántos conocen las cataratas de Niágara? ¿Cuántos han ido? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto por el internet? Niagara Falls, las cataratas. Yo he ido creo como 2 o 3 veces a ese lugar. Y para los que no lo conocen, aquí les traje una foto. Ahora la pregunta es, ¿puedo yo ahora mismo ir a este lugar, pararme en esa esquinita y parar toda la catarata? ¿Sí o no? Pero ¿puedo yo ir y pararlo todo? Ahora, si toda persona que está aquí presente en este lugar, vayamos todos y nos tiramos ahí, ¿se puede parar la catarata entera? ¿Sí o no? Ok, y ustedes ven este barco que está aquí. ¿Lo ven? Si este barco se pone para ahí, ¿puede parar la catarata? ¿Sí o no? ¿Hay algo que puede parar esas cataratas? Solamente el poder de Dios. Dios tendría que mover una montaña
y tirarlo ahí para que eso pudiera pararse. Pero humanamente hablando, ¿se puede parar esa agua de la catarata? No. Pero mira lo que dice. Más fácil es impedir que las aguas del Niágara se desempeñen por las cataratas que impedir una alma poseedora de Cristo que confiese a Cristo. Ahora ven el contexto. Más fácil, y vemos que es imposible pararlo. ¿Es posible? ¿Con el hombre es posible? No, tampoco con el hombre es posible detener una alma que tiene a Cristo que confiese el nombre de Cristo Jesús. Entonces el llamado de Dios es que salgamos de posesión a confesión, que es algo automático en el nombre de Cristo Jesús. Dice, el tiempo es corto y hay una gran obra que hacer. Si no sentís ningún interés en la obra que va en progreso, si no dais aliento a la obra médica misionera dentro de las iglesias, ella será hecha sin vuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios y es preciso que se haga. ¿Se va a hacer la obra de Dios? Entonces, ¿con mí o sin mí? Entonces la pregunta es, para mí entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiero yo qué? Ser parte de qué? De esa obra. ¿Cuántos quieren ser parte? Él es el llamado, porque va a ser hecha. Va a ser hecha. El poder de Dios es más grande. Y el fin debe llegar. No es que vamos a seguir para siempre, para eternidad en este mundo. ¿Creemos eso? Que el mundo seguirá para siempre y Jesús nunca va a venir. ¿Qué creemos? ¿Que Cristo viene qué? Cristo viene pronto. ¿Cuántos quieren apresurar esa venida? No sé de nada que parezca ser más odiado por Lucifer y todas sus huestes que nuestros esfuerzos por apoyar la educación y la preparación de hombres y mujeres para realizar una ¿qué? Obra similar a la del maestro. Y esto actualmente lo escribió William, el hijo de Elena. Dice que no sé de nada que parezca ser más odiado al enemigo que se haga una obra similar a la de Cristo. Que se haga una obra parecida a la que Cristo vino a hacer en esta tierra, el cual la iglesia es llamada a empezar a continuar lo que ya ha sido comenzado. Última cita, dice, la pregunta que surge, el mismo escritor, en mi mente es algo así. ¿Continuaremos así hasta el final del conflicto, viendo las necesidades del mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Una qué? Revelación de quién? De Cristo, ¿verdad? Necesidad del mundo y leyendo sobre el método de Cristo de ministrar y leyendo las instrucciones claras. ¿Son claras o no? Claras y precisas al respecto a la necesidad y el valor del evangelismo médico, y lo dejaremos pasar como si fuera una agradable canción. Es la pregunta. ¿Dejaremos que este sea un sermón más? ¿O queremos que este año 2025 sea el año próspero para la iglesia de Broadway? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren no solamente esperar, sino apresurar? No solamente profesar, sino confesar el nombre de Cristo Jesús. Y quiero terminar haciendo un llamado. Aquí dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Ya ustedes conocen ese texto, ¿verdad? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces leemos, respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
¿Cuántos responderán de esta manera en esta tarde? Heme aquí, envíame a mí, sea el deseo de cada uno de nosotros. Y en la lectura bíblica que leímos dice, rogad. ¿Cuál es otra palabra para rogad? ¿Hacer qué? Implorar. ¿Qué más? Pedir. ¿Pedir por medio de qué? De la oración, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Pero cada vez que leemos este versículo, es como que envíe obreros, como que envíe otra persona, por favor Dios, que hagan la obra. Pero ¿qué debe ser nuestra oración? Envíame a quién? A mí a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener una oración en este momento. Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque tus instrucciones son claras. Tú no eres un Dios de confusión, sino de paz, unidad y de gozo. Gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu voluntad. Porque un día muy pronto, tú no nos vas a decir bien dicho, siervo fiel. Queremos escucharte decir bien hecho, siervos fieles. Llénanos con tu Santo Espíritu. Que el tema de este año 2025 y los que sigan sean el nombre de Cristo Jesús. Pedimos todo esto bajo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.